tardes, estimado amigo y mi hermano que nos está sintonizando. Te saludamos en este día maravilloso. Le damos toda gloria al que se lo merece, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que hasta aquí ha sido bueno. Hemos visto su ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí ha estado con nosotros. Así que póngase listo, póngase cómodo. Tenemos un testimonio poderoso, un testimonio donde vamos a ver la mano de Dios, cómo a través de una palabra que fue desatada en los aires, esa palabra se ha cumplido al día de hoy. Así que le bendecimos, comparta la transmisión, dele un clic ahí a eso para compartir, para que otra persona sea edificado. El testimonio es para que usted mire lo que Dios puede hacer. Si usted tiene un amigo, si usted tiene un familiar que pareciera que ya no tiene solución, que está la palabra sobre él, pero lo que pinta no es nada bueno, hay solución. Escuche este testimonio. Así que le bendecimos. Quédese ahí con nosotros. Mari, Dios te bendiga. ¿Cómo estás en este día? Bendecida, gracias al Señor, Karen. Siempre es un privilegio poder vivir un día más que Dios nos da. Amén. Y poder hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que todos perseveremos en su camino y que la palabra que tengamos a la mano la demos a aquellos que están alrededor nuestro. Así es que es bien importante que cada uno de nuestros oyentes pueda compartir la transmisión. Si tienen un grupo de WhatsApp, al grupo de la familia, ¿verdad? Sí, muchas de las veces tenemos nuestro grupo aparte familiar, pues mándelo ahí si usted sabe que a alguien le va a servir. Y de hecho un testimonio a todo el mundo nos sirve. Claro que sí. Siempre hay algo bueno que sacar de un testimonio y siempre hay algo que nos pone a reflexionar. Así es de que este no va a ser la excepción. Usted puede compartirlo con libertad para todos los grupos que usted tenga, sabiendo y teniendo bien claro que Dios va a hacer algo en cada vida que escuche este testimonio. Amén, Mari, amén. Así que vamos a darle paso, Mari, porque tú sabes que tú y yo hablamos mucho, ¿verdad? Demasiado. Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Queremos que te presentes, danos tu nombre, dinos de dónde tú eres. Cuenta un poco de tu vida. Amén, gracias, bendiciones. Mi nombre es Anthony Duarte. Tengo 25 años y vengo de Venezuela. Gracias. Soy venezolano, para la gracia de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Me dice Venezuela y pienso en una yaca. En una arepa riquísima. Pero qué bueno, Anthony. Gracias por estar con nosotros. Queremos que nos cuentes quién era Anthony. Cuéntanos un poco del niño Anthony. ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu historia? Amén. Anthony. Yo vengo de un sector de Venezuela un poco humilde, mi familia. Poco humilde, pero siempre con buenos ejemplos familiares, gracias a Dios. Carente de muchas cosas físicas, pero siempre con el amor de mi papá y mi mamá, que hasta el sol de hoy todavía están juntos en su matrimonio. Amén. Y en esas carencias, en esa falta ¿podían sentir la unidad, el amor de papá y la disciplina de papá y de mamá? Sí, gracias a Dios, que era deportista, yo era deportista y mis padres siempre se esforzaron para comprarme mis implementos, que no nos faltara nada. Wow. Siempre fue algo que mis padres se encargaron de que no nos faltara nada. Wow. Le doy gracias a Dios por eso. Qué maravilloso, amén. Mari, cuando dice un muchacho, Anthony ya es un joven que también tiene su familia, pero vamos a adelantarlo un poquito. Pero me encanta lo que tú dices, Anthony. Mis papás, con las cadencias que tuvimos, no nos faltó nada. Tenés un gran ejemplo en tu vida, tus padres. Amén. Qué poderoso. Anthony, ¿a qué te enfrentaste siendo niño? Que los niños siempre hay algo como que hay algo, una dificultad en su vida. ¿Cuál fue la tuya? Amén. Entre esas carencias hubo una que ahora recuerdo que marcó mucho mi vida. Y es que mis padres, nosotros nunca tuvimos una casa propia. Por ende, mi niñez la pasamos rentado en lugares poco favorables, pues. Que gracias a Dios yo creo que lo que nos mantuvo de pie fue el amor de nuestros padres, verlos a ellos unidos, porque vivimos en lugares donde experimentábamos que echaban a mis padres, ¿entiendes? Y aunque éramos niños, escuchábamos. Claro. O de repente teníamos una noche donde no pasaba la noche
llegábamos a lugares que decían, ustedes sí, pero sin niños. Entonces, eso yo creo que fue lo que marcó mi vida, porque todavía llego a secundaria, o sea, todo ese tiempo, y era frustrante para mí porque yo nunca pude llevar a un amigo a mi casa a comer en mi mesa, ¿me entiendes? Porque donde vivíamos rentados siempre eran habitaciones. Entonces nunca tuve la oportunidad de presentarle a un amigo a mi mamá, que si un compañero, hacer las tareas a la casa, no, porque nunca, y yo creo que eso fue como lo más fuerte que pude experimentar, pues, de que cuando en el colegio todos se juntaban y siempre uno decía, yo pongo mi casa, y siempre íbamos a casas diferentes, pero yo no podía hacerlo. Eso en mí como que me golpeó mucho. Eso me golpeó mucho, y saber que mis padres, porque mi papá no tenía, sus padres nunca lo presentaron. Entonces, por no tener documentos, nunca pudo tener un empleo estable. Okay. Entonces, pero siempre el amor que quizás a él no le dieron, él nos lo dio a nosotros. Porque era vendedor de dulces en las camionetas. Y después de 13 años viviendo rentado, vendiendo dulces, pudo comprar la casa. Wow. O sea, obtuvo el fruto de su trabajo, ¿verdad? Sí. O sea, eso nos dice que no hay límites, a pesar de que, vamos a decir así, en este país muchas personas estamos sin documentos. Y muchas se frustran, nos frustramos y nos estancamos. Pero hay gente que ha salido adelante. Como el papá de él, no tenía sus documentos estando en su país. No podía presentarse a una empresa y decir, soy fulano de tal, porque no tenía con quién comprobarlo, y que era de esa nacionalidad, que tenía pleno derecho de tener un buen trabajo. Wow. Pero sin embargo, eso no lo limitó. A pesar de que hubo tiempo de limitación, también hubo tiempo donde conquistó lo que fue para ustedes el tener una casa propia. El estar en tu espacio. Pero Anthony, dime de niño todavía, muy, muy buena plática esta, pero sí. De niño, Anthony, cuando va a la escuela y ve ese mover en sus amigos, ¿se siente como poquito, digamos así, desechado, un poquito fuera de lugar? Sí, claro. O sea, no exactamente desechado, porque era una realidad que yo escondía. Ok, simplemente no lo decías, pero en tu interior claro, cargabas con ello. Claro, ajá. Sí, era algo que me daba tristeza, pues, pero como era parte de un grupo en el colegio, como que aparentábamos ser los cool. Exacto, los cool, pero en realidad tenía eso en mí que era como algo que yo decía, ojalá nunca se enteren. Lo escondía, real, porque era como una vergüenza para mí. Sí, pero eso te llevó a tener ciertos temores en tu vida, en tu trato, en la escuela. ¿Te llevó a tener ciertos temores? La verdad, no. No, porque me reservaba mucho. Porque no quería llegar a esa. Llegar a hablar con alguien y que al final llegaran a esa conversación. Exacto. Tu verdad. Entonces, wow, Anthony, pienso yo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que tú pudiste tener ese balance, que pudiste sostenerlo, porque en casa tenías a un papá con un buen ejemplo. Y no quiero seguir con el programa y darle honra a tu padre, porque fue impresionante. Sí. Un hombre que vendía dulces en los buses. Que no tenía dónde vivir, que no estaba seguro si la noche la iba a poder pasar, pudo tener su casa. Cuando tuvieron esa casa, Anthony, ¿qué fue para ti en tu vida? ¿Qué pasó? Dime ese día. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 11, 12 años más o menos. Más o menos. Eso fue, recuerdo que era un diciembre. Era en diciembre y teníamos dinero juntado para comprar ropa. ¿Sabes? Que como que se acostumbra en Venezuela a comprar ropa nueva en diciembre. Ajá. Y se dio la oportunidad de comprar una casa, y recuerdo que mi papá la pagó cash porque no tenía ni cuenta de banco. Y recuerdo que fue un gozo porque
para completar, él completó con moneda. Wow. Completó con monedas para comprar la casa. O sea, literal, él, todo lo que tenía para los regalos de ustedes o lo que fuera, ahí todo se invirtió. No hubo ropa. Pero ustedes se quedaron satisfechos aún así, cuando no hubo lo que se había planeado haber, pero fue más grande lo que obtuvieron que lo que tenían planeado. ¿Cambió Anthony desde ese momento? Mi relación en el colegio, un poco, sí. Ya estaba en secundaria ya. Más seguridad. Sí. Recuerdo que llevé un compañero a mi casa. Ya pudiste pasar esa barrera, ¿verdad? De llevar a alguien. Llevé un compañero a mi casa. Aunque era una casita pequeña, pero con terreno para construir más, pude llevar un compañero. Wow. ¿Te sentiste diferente? Sí. ¿Cambió esa perspectiva, ese temor, ese de que sepan quién soy yo? Claro, porque era algo que nos golpeaba constantemente. Porque cuando niño, que me lo salté, pero aprovechando, cuando niño mi mamá, debido a las circunstancias, vivimos muchos años en distintas casas del barrio. Pues. Entonces, por eso es que en el barrio tenemos muchas madres, entre comillas, porque vivimos 2 años donde una abuela, 2 años más donde una tía, 2 años más, por el hecho de que no aceptaban a mis padres con niños donde rentaban. O sea, la forma de vida de ustedes era que tenían solamente una habitación donde ustedes dormían. Se tenía que compartir el resto de la casa con la persona que los hospedaba. Exacto. Aunque tenían que pagar, ¿verdad? Algo por esa habitación. Claro. Pero no podían decir, tengo una casa chiquita de 1 o 2 habitaciones, pero es mía solamente. No tuvieron esa oportunidad hasta que no la compran. Exacto. No, de hecho, permiso, vivíamos en una habitación en donde rentábamos siempre. Distintos lugares, que como yo tengo 2 hermanos más, ahorita tengo una hermanita más, pero en ese tiempo nada más éramos 3 varones. Y recuerdo que en una habitación, mi papá compraron una trilitera de 3 camas. Entonces, en la de arriba dormía mi hermano menor con mi hermano mayor, en el medio yo, y en la última abajo eliminaron la camita pequeña y ponían una matrimonial, y ahí se metía mi mamá y mi papá. Sí. Ahí, en una sola recámara. En un solo cuarto, y compartíamos baños con personas. Era difícil. Wow. Sí, es difícil. Sí. Pero lo bonito de esto es de que el esfuerzo de tus padres, la unidad, no solamente de ellos dos, porque al momento de que ustedes van a recibir algo para Navidad y se dan cuenta de esto, ustedes sin pensar le dicen, no hay problema, aquí tengo un medio dólar o lo que tenía, ¿verdad? Para completarlo, porque la emoción y la ilusión de tener algo propio, de tener tu propio espacio, es algo que no se compara con nada. Claro, de pasar a ser como una familia señalada en el barrio. Sí. Porque, por lo que le digo, pues que vivimos en muchas casas del barrio, allá tener una casa. Me imagino que ese diciembre fueron la noticia de todo el barrio. Gloria a Dios, sí. Gloria a Dios. Qué hermoso, Anthony, qué hermoso final de esta, no el final, esa temporada que estabas tú, que de estar pasando dificultades, de estar tocando puertas, me das para donde rentar. No, se termina ese capítulo de andar de casa o de colonia en colonia, de tener esos temores en tu vida. Anthony, ¿marcó algún... algo en tu aprendizaje en la escuela, sentirte un poquito rechazado, sentirte que no eras como los demás, ¿marcó en tu aprendizaje? No. Gracias, Señor, mis padres, le doy gracias a Dios, porque siempre estuvieron pendientes, siempre. Wow. ¿Qué le dice un papá que no puede trabajar como los demás? ¿Qué le dice un papá a un niño cuando le dice, mira, no importa, estoy vendiendo dulces, no te avergüences? ¿Qué era lo que te decían tus padres? De hecho, yo a los 11 años trabajaba vendiendo dulces con él. Siempre nos mostró como que eso no avergonzaba, que podíamos hacerlo. Y claro, para nosotros a veces era difícil porque nos subíamos a un bus a vender y estaban a veces compañeros del liceo. Sí. Y eso era algo que también escondíamos, pero a veces quedaba evidente. Sí, sin querer, eran descubiertos. Mi amigo. Recuerdo que me subía al bus y a veces veía a alguien conocido y me bajaba corriendo.
Sí, como que me verían, no me verían. Mira, ahorita me confrontó Mari, ¿sabes por qué? Porque te voy a contar, no es mi testimonio, pero te voy a contar y te entiendo eso. Un día me mandaron a vender un dulce y venía un chico que a mí me gustaba, Rosa, el que no escuche. Venía un chico, ay, Anthony, yo traía el dulce aquí y yo lo tiré. Lo tiré al monte y después el dulce se me llenó de piedra. Ya y sé. mi tía me castigó. para no de ser descubierto. Sí, me iban a ver vendiendo dulce. Me pasó lo mismo. ¿No los tiraste? No. No. Wow. Pero sí, te confrontaste con los amigos y te burlaron de ti, te hicieron bullying. Ay, te vi allá. No, gracias a Dios, no. Yo creo que era porque yo me hacía fuerte en el liceo, creo. Sí. Y siempre... A lo mejor tu seguridad al estar enfrente de ellos los hacían entender de que la situación económica no importa mucho, exacto, sino la forma en que tú te diriges a la gente. Wow. Y claro, el amor de compañeros, el aceptarte, tú eres de una situación económica o de una forma diferente a la mía. Tenemos diferente carácter, diferente temperamento, todos somos diferentes, pero igual somos amigos, no tiene nada que ver eso. Y eso es bonito, cosa que ahorita ya se ha perdido mucho, la verdad que se ha perdido mucho. Si tú no perteneces a un núcleo social del que es tu amigo, a poco te van sacando, ¿verdad? Poco a poco ya no cabes en este núcleo porque nosotros somos así. Wow. Se ha perdido mucho. Antes creo que era más factible eso de que el que tenía, qué bueno, y hasta compartía con los que no teníamos, y los que no teníamos, pues lo poquito que teníamos nos hacíamos los valientes también, ¿verdad? Y dábamos un poquito para compartir y sentirnos en unidad. Wow, Anthony, es una historia hermosa, Mari. Sí. Hermoso lo que tú viviste, los padres que tuviste. Sí. Sí, me impresiona muchísimo porque debido a la seguridad que tenías en casa, era lo que tú al frente de los demás transmitías y no te dejaste llevar. Pero ¿qué pasó entonces? Ya compraron una casa, seguiste estudiando. ¿A qué se enfrentó Anthony? No, bueno, de ahí para adelante yo recuerdo que junto con mi papá pudimos construir la casa más grande. Y en la parte de abajo también hicimos una parte. Ya ahí yo fui creciendo, obviamente, hasta que recuerdo que era deportista. Y aunque no, rapidito, ¿sí puedo? Sí. Aunque no teníamos los recursos, recuerdo que le daba mucha alegría a mis padres porque yo logré salir del país a jugar baloncesto y viajaba mucho. Y ellos... ¿Con el equipo? Eso sí. ¿Tú estabas con un equipo de fútbol? Básquet. Básquetbol. Sí. Sí. Míralo. Y entonces como que a veces se olvidaban esas cosas porque ellos se contentaban. Cuando recuerdo que hubo una oportunidad que no me tocó viajar, sino que los otros equipos fueron a donde yo era. Y mi papá invitaba a todo el barrio para que fueran a verme. Recuerdo que no había para comprarme zapatos para jugar ese año. Y yo le pedí uno a un compañero para que me lo prestara. Y recuerdo que salimos a los calentamientos y cuando vamos al camerín para luego salir a jugar, me llaman. Y cuando salgo, me había llegado mi papá con unos zapatos nuevos. Wow. Oh my God. Siempre eso Él era... sabía que necesitabas esos zapatos. Eso era mucha alegría para él. Que yo, cada vez que fui el primero que me monté en un avión. Y eso era alegría para él, para mi barrio entero. Eras como sueños cumplidos. ¿Ese era el sueño de tu papá, jugar básquetbol? Él jugaba. Él jugaba. Entonces tú fuiste el que logró muchas cosas que él no pudo lograr por su situación tal vez económica. Exacto, también. Sí, porque él siempre quiso darnos la vida que él no tuvo. Wow. Gloria a Dios. ¿Jugaste ya no con zapatos prestados? Jugué con los nuevos. Y todos mis compañeros les gustó, lo querían, sí. Wow, qué poderoso. Sí, qué hermoso. Sí. Qué satisfacción del padre. Okay. Entonces, y qué satisfacción de hijo también, porque cuando ves que tu padre no tiene y sacan, y tú dices, pero ¿cómo le hizo? Para suplirte esa necesidad y para lograr esos sueños que que él tuvo y no pudo alcanzar, pero ahora se vio reflejado en ti. Pero dime, Anthony, en todo esto, en todo el transcurso de tu testimonio que nos has dado,
¿dónde estuvo Dios? ¿Hubo un Dios dentro de todo eso? Sí, claro. Desde mis 4 años, mis padres me llevan a la escuela dominical. De los 4 años recuerdo que era muy pequeño, pero de mente abierta. Y desde que me llevaron, siempre como que me entregué a eso, porque estaba en las clases de batería, en las clases de guitarra, en las clases de teclado. Cuando nos congregábamos, me tocaba a veces predicar a los niños, o me tocaba a veces también hacer vigilia siendo niño. Todo eso yo me entregué mucho a eso cuando pequeño. Sí. Siempre había un Dios, siempre. Mi papá siempre nos decía, hay que darle gracias a Dios y siempre hacer las cosas honradas. Siempre creyendo que hay un Dios, siempre. Y mi papá siempre ha sido una persona de fe. Cuando él salía a vender sus dulces, él tenía fe que él iba a regresar sin nada. Y así era. Él salía y volvía sin nada. Siempre tenía esa fe. Y recuerdo que cuando no, él decía, mañana será otro día. Entonces, respondiendo a su pregunta, siempre había una fe en Dios, siempre. Amén. Wow. Qué hermoso, Mari. Sí, qué qué diferencia hermoso. hace tener a Dios en todo, en todo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu negocio. Cuando tenemos a Dios todo es diferente y todo termina. Si tenemos a Dios tenemos la victoria. Gloria a Dios. Dios. El domingo. Así es. Anthony, pues sigue jugando básquetbol. ¿Llegaste a Grandes Ligas? No, cuando llegué a mis 17 años, que fue mi último viaje que tuve, conocí a mi esposa. Ahí conocí a mi esposa. Recuerdo que la conocí donde yo trabajaba con mi papá. Ya mi papá no trabajaba en los buses, sino que trabajaba revendiendo zapatos. Y yo me iba con él. Y ahí la conocí a ella. Y recuerdo que a mí me habían dado una beca para estudiar en la universidad por el deporte. Pero no pude seguir la universidad porque empezando con mi esposa salió embarazada. Wow. Salió embarazada mi esposa. ¿Cuál fue la reacción con tanto decir, futuro sí. en el área, pues sí, vamos a decir, ya de algo profesional? Porque Sí. cuando tú vas al colegio ya con una beca por medio del deporte, como que pintas a que vas a ser profesional en esa área. Sí. ¿Cuál fue la reacción de papá, de mamá? La de mi papá, él se sintió mal, como Como defraudado. eso. Sí, al principio sí. Y cada vez que le hablaban del básquet, él insinuaba que yo lo defraudé. Pues. Eso para mí me golpeó mucho también, Sí, claro. dolió, claro. Porque él me dio todo. Pues. Wow. Y a veces dejaba de darle a mis otros 2 hermanos que no jugaban para comprarme a mí mis cosas para jugar. Oh, Y eso para él fue difícil. fue difícil. Pero hoy Dios lo está honrando. Wow. Porque tengo, rapidito, un hermano. Tiene 19 años y nosotros llegamos a Estados Unidos el año pasado. Y le dieron una beca high school. Y hoy, 16 de enero, empezó la universidad, aquí en Colorado. Gloria a Qué Dios. hermoso. Por medio del deporte también. Está jugando básquetbol y lo becaron. Gloria aquí en a Estados Dios. Unidos. Gloria a Dios. Entonces mi papá está como volviendo a... Vamos a orar para que este muchacho... en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Vamos a hacer ayuno. Aquí vamos a hacer algo. Dile a tu papá, porque se lo merece. Que se rompa sí. ya eso y que ya él tenga el futuro que Dios quiere para él. Bueno, pero durante este tiempo que tú te sientes así como que defraudaste a papá, porque también el dolor de un hijo que defraudó la confianza de alguien o de cualquier persona que defraudamos la confianza de alguien, hay una secuela en nuestra vida, en nuestro corazón. Como que ya no te acercas igual a papá, como que hay, aunque papá no lo exprese, aunque la persona no lo exprese, uno siente que hay ciertas restricciones ya. Sí, Eso que esas pequeñas cosas que uno cree que son restricciones para acercarte a papá, a mamá, ¿duró tiempo en que a ti te afectó o tú pudiste romperlas, llegar al corazón de papá nuevamente? No. No.
No. Duró tiempo. Duró tiempo, sí. Sí, porque como quien dice, se cumplieron algunas palabras malintencionadas. Porque habían personas, amigos de mi papá, que le decían en el trabajo, como conocí a mi esposa, y le decían, ella va a salir embarazada y vas a ver que él va a dejar todo. Y el ver que esas palabras negativas, como quien dice, se cumplieron, para mí fue muy difícil, muy difícil volver a verle la cara a mi papá como de la misma manera. Wow. De hecho, cuando mi esposa salió embarazada y todo, él luego intentaba que yo volviera y se me abrían oportunidades, pero ya por la responsabilidad yo no las tomaba. Ya estaba como con mi esposa y lamentablemente estábamos en una situación precaria, entonces o se trabajaba o continuabas el sueño. Exacto, entonces yo tenía que ya por la misma enseñanza de mi papá, ponerme los pantalones y trabajar por mi niña y mi esposa. Wow, Anthony, una decisión que tomaste afuera de la voluntad de Dios, porque sabes, ¿sí te diste cuenta que fue una mala decisión con tu esposa? ¿Cómo lo tomaste? ¿Que fue una decisión que hubiese esperado? No digamos que estás arrepentido de tener a tu hija, de tener a tu esposa, no. Pero si tú hubieses esperado, hubiera habido otro futuro para tu familia. Sí, probablemente. Pero también a veces pienso que donde estoy hoy no hubiese conocido a Dios quizás como lo conozco hoy. O sea, dividimos el área. En el área, vamos a decir así, del deporte, hubo un rompimiento. Que si tal vez sigues así, sin Dios, porque ya ahí te pierdes. Exacto, porque aunque mi papá nos llevaban para la iglesia de los 4 años, duramos como 5 o 6 años yendo y luego no fuimos más. Entonces cuando yo conozco a mi esposa, yo no iba a la iglesia. Entonces, si probablemente lograba un éxito en el deporte, sin Dios, probablemente no hubiese vuelto a Dios. Es lo que pienso hoy, pues. Es probable. Sí, y tal vez la relación que tenías con tu ahora esposa, ¿verdad? O sea, lo concretado de tu matrimonio y lo sólido de tu matrimonio, tal vez en el área ya profesional se hubiera roto, porque sin Cristo es muy difícil mantener algo que en Cristo se puede mantener más fácil. Exactamente, así lo pienso yo. Así. Mari, no sé si te recuerdas de una persona que estuvo aquí dando su testimonio, jugaba en grandes ligas en el béisbol. Sí. Y ahí lo que se movía no era nada que pintara bueno. Sí. Drogas, malas expresiones, una competencia entre ellos mismos, ¿te acuerdas? Sí. Nos decían, es un mundo muy fuerte para un hombre cristiano si no está direccionado por Dios. Porque es posible que Dios tenga mucha gente que es cristiana en estos juegos, pero son luz. Sí. Y es porque Dios los tiene ahí. Exacto. No sabemos tu caso, pero gloria a Dios que te casaste, te hiciste responsable de tu hija. Sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ahora tengo 25. Mi hija este año cumple 8 años. 8 años. Sí. Y me gustó que no olvidaste el consejo de tus padres. No. Él no te abandonó, tú no abandonaste. Hubiese sido fácil. 17 años, me imagino que tu esposa también, una chama. Sí. Cada quien hubiera pintado por diferentes rumbos. Eso, pero mi papá me ayudó mucho. Él era como otro papá para mi hija, porque él me ayudaba mucho con ella. Porque yo carecía de algunas cosas también y él me ayudaba siempre. Tomamos en cuenta que eres un muchacho que se terminó todo, se terminó colegio, se terminó todo. Eso. Y empezar de prácticamente un adolescente a tener una familia, a crear otro niño. Desde cero. Completamente desde cero. Fue un cambio drástico. Tuve que como que cambiar mi vida totalmente y empezar otra nueva totalmente. Cambiar mentalidad, cambiar todo responsabilidades, todo. Y esforzarse todo, algo diferente, a caminar un camino totalmente diferente. ¿Qué crees tú que hizo en ti todo este cambio?
¿qué hizo en ti de parte de Dios? ¿Qué hubo en ti? ¿Deseos de seguir buscando de Dios o de plano apartarte más de Dios? ¿Qué hubo en ti? En el 2018 tuve que salir de mi país. Uh-huh. Tuve que salir de mi país por cosas. Sí. Y cuando iba destino a Perú, a emigrar, porque quería trabajar para mi esposa, pues, esas cosas. Y cuando iba por Colombia, porque salí de Venezuela, tenía que pasar por Colombia, luego Ecuador y llegar a Perú. Y cuando iba por Colombia, un día recuerdo que estoy en una plaza con mi hermano y con un compañero. En una plaza como un parque. Sí. Y recuerdo que pasan dos señoras cristianas. Y una de ellas empieza a hablar en lenguas. Yo conocía ya porque era apartado, pues. Sí, 8 años vivieron que fueron a la iglesia, pero se apartaron después. Y cuando ella empieza a hablar en lengua, se voltea. Y su cara como transformada, como que no era de la señora. Y ella me dice, entre los tres que estábamos, me señala a mí. Y me dice que Dios tenía grandes cosas conmigo. Pero que viera con quién me juntaba. Y hasta el sol de hoy, esa palabra me persigue. Y ahí que estaba apartado, me persiguió hasta que me convertí. Y hasta hoy no la olvido. Wow. Algo que marcó tu vida rotundamente. Porque no me conocía, porque no. Y siempre estuvo el temor de Dios en mí. Pero era porque yo sabía quién era Dios. Aunque era muy niño cuando lo conocí, pero era porque en mi barrio se hacían campañas y yo veía milagros. Y yo veía cosas. Entonces, aunque estaba apartado, yo siempre sabía que Dios existía. Y esa palabra, Dios fue el que me buscó a mí. Amén. Wow. Yo no lo busqué a él. Wow. Amén. Qué poderoso, Amén. Mari. Qué poderoso. Y me impresiona, bueno, este testimonio me ha impresionado mucho. Porque esas mujeres, sin conocerte, sin saber de ti, dirigirse a ti, darte una palabra, y esa palabra te ha seguido. Porque sí estuviste, después de esa palabra nos comentaste fuera de micrófono, que estuviste muy desordenado. Pero esa palabra estaba martillando tu cabeza y tu corazón. ¿Qué fue lo que hiciste? No, después de esa palabra, como le comenté fuera del aire, llegué a Perú, no estaba viviendo la vida exacta de esa palabra, sino que después de ser un deportista nunca había bebido alcohol y empecé a tomar alcohol, a hacer cosas indebidas, hasta que pude llevarme a mi esposa a Perú. Y como para hacer el cuento corto de cómo conocí a Dios otra vez, de Perú me fui a Chile. Y en Chile, buscando renta, recuerdo que un día encontramos una renta de una casa, pues. Pudimos estar ahí, estaban mis padres, todo. Y mi papá salió a una tiendita a comprar, no recuerdo qué, como a conocer la área porque éramos nuevos. Y recuerdo que él se tardó como 3 horas. Y en ese tiempo yo estaba con un deseo en mi corazón de que quería buscar de Dios. Y justo ahí donde rentamos, que mi papá viene, le preguntamos, ¿por qué te tardaste tanto? Y él dice, no, es que hay una iglesia en la esquina. Y me metí a un culto que vi ahí, y por eso no había llegado. Y ahí entendí yo que era mi tiempo. Por eso digo que Dios fue el que me consiguió, porque en esa iglesia me reconcilié con Dios. Wow. Hace un poco más de 5 años. Y hasta el día de hoy. Wow. Tuviste que emigrar tantos países que cruzaste para ir a buscar y que esa palabra que esa mujer te dio en el camino se cumpliera. Sí, yo creo que esa palabra cambió todo en lo espiritual, porque yo iba con una mentalidad de hacer dinero como todos, de hacer dinero y luego montar un negocio o algo. Pero esa palabra como que hizo un cambio en la atmósfera, algo así que cuando yo llegué a Chile y me convertí, mis planes se fueron abajo. Yo me olvidé de que yo quería dinero para irme. No, rompí hasta amistades, hasta cerré mis redes sociales, todo porque el Señor me atrajo a Él. O sea, era algo que yo no me escapé, como que me abrazó y yo no pude salir más nunca hasta el sol de hoy. Y lo que he experimentado
desde ahí hasta hoy ha sido maravilloso. Qué poderoso, Anthony. Después de Chile, emigra. ¿Sigues emigrando? Sí. Después de estar un año en Perú, tuve 3 años y medio en Chile. Ahí tuve mi segunda hija, que es chilena. Así. Y de ahí me vine acá. Me vine acá, sí. ¿Y a Kansas City cómo fue que llegó Anthony? Bueno, cuando emigré de Chile acá, hice una travesía porque tuve que pasar 11 países para llegar aquí. Pero cuando llego aquí, me preguntan que para qué estado iba. Pero yo venía a Estados Unidos, pero no sabía para dónde. Y recuerdo que un día tuve como un sueño, algo así, con Colorado. Y yo me fui a Colorado con mis padres, mi esposa y todo. Y ahí entendí que se le abrieron las puertas a mi hermano pequeño, que el que le comenté. Y después que estaba ahí, eso fue el año, hace 2 años, un año. Y llegué a Kansas fue porque después de estar en Colorado, yo tuve 5 sueños seguidos. Donde algunos son chistosos, pero después lo contaremos. Pero de que yo me veía aquí. En Kansas. Sí. Sin saber de Kansas, sin saber de conocer a alguien. ¿O ya conocías? No, aquí yo no conocía a nadie de Kansas. Lo que pasa es que yo llegué a ver prédicas del pastor. Ajá. Y en Chile, mi esposa la bautizó el Espíritu Santo con un video del pastor. En la sala de la casa. Empezó a hablar en lengua así. Entonces, y aunque yo dije, yo no voy para Kansas ni nada, yo voy normal. Pero cuando estoy en Colorado, yo tuve 5 sueños seguidos. Y en el último, recuerdo que el Señor me dijo como que este es el último. Sí, como que si no, ya se acabó. Y esa noche, esa mañana me levanté y le dije a mi esposa, nos vamos para Kansas. Sí, le dije. Y recuerdo que tenía a mis papás y todo. Y yo, nos vamos para Kansas. Y de esa manera el Señor me trajo aquí, con 5 sueños en una semana. ¿El sueño, para entender tu sueño, era de que te vinieras aquí? ¿O te estabas congregando? ¿Qué eran tus sueños? Bueno, le puedo contar el último. En el último, porque en la travesía para acá, yo tuve que atravesar una selva que se llama la selva del Darién, esas cosas. Sí. Y el Señor me habló en un sueño con una selva. Y como en la selva hay guías, yo iba ahí que en un grupo con una guía. Y el guía era Ismael. Sí, Ismael Harrigan. Exacto. Ya yo había conocido a Ismael porque estando yo en Colorado, yo vine un 7 horas. Que fue donde conocí a la hermana. Y en ese último sueño, él era el guía. Y que subimos montañas, tal cual como la travesía que hicimos. Pero y que llegamos a un descanso y me llamaron un grupo de personas que había una reunión. Como donde estaban disfrutando, bailando y eso. Y yo fui. Y que en ese que me fui, Ismael siguió con el grupo. Y que cuando yo volteé y pregunté por Ismael, eso fue el sueño, me dijeron, no, se fue. Y yo quedé llorando amargamente. Y algo me decía como que ya perdiste la oportunidad. Wow. Se te fue. Y yo dije ahí, no, yo me voy. Que digo, no, la perdí allá, pero aquí no la pierdo. Exacto. En la realidad me voy para acá. Yo le dije a mi esposa, amor, en el sueño yo lloraba como un niño. Lloré mucho, mucho. Wow. Y hiciste maleta y te viniste a Kansas. Me vine sin conocer a nadie. Wow. Recuerdo que pasé lo corto también. Una persona me sembró un carro, que es el que tengo ahora. Me lo regaló. Dios mío. Y con ese carro me vine para acá. ¿Cuánto tiempo tienes ya aquí en Kansas City? Tengo como 5 meses. 5 meses. La gente siempre que sabe que nosotros hemos venido de diferentes estados, siempre nos preguntan, hermana, ¿y fue difícil? Le digo, fue difícil tomar la decisión de venirnos, fue difícil llegar, ha sido difícil la estancia y sigue siendo difícil el conservarnos aquí. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hay mucha gente que está sintiendo en su corazón venir. Aunque Dios te traiga, aunque Dios te haya dado un carro para venirte, aunque Dios te haya abierto las puertas, me haya abierto las puertas, siempre es una lucha constante mantenerte en lo que Dios te ha dado. Simplemente el decir, necesito orar. No es que tengas
Digo, no es que quieras o no quieras, tengas ánimo o no tengas ánimo, tengas ganas de orar o no tengas, no, es que tenemos que perseverar en la oración. Y eso también a veces se nos hace complicado. Entonces, ¿ha sido difícil este tiempo estar aquí? Sí. Pero lo que me ha mantenido de pie a mí y a mi familia es la palabra de Dios. Porque aprendimos con el pastor que cuando él habla, él va a cumplir. Él respalda lo que dice. Cuando entendimos de eso del pastor que lo predicaba hace poco, cuando entendimos de eso, siempre oramos buscando de sacarle una palabra a Dios. Amén. Wow, Anthony, poderoso testimonio. Gloria a Dios. ¿Qué consejo le puedes decir a ese hombre que está con una familia comenzando así como estás tú? ¿Qué consejo le puedes decir que está pensando venirse o que está pensando tomar decisiones? ¿Qué le podrías decir tú? El consejo que puedo dar es que oren antes de venir. Porque no nos podemos venir con emoción. Porque es como decía la hermana, cuando llegas aquí, vas a ser probado a ver si es verdad. Viniste a servirle a Dios. Entonces que estén seguros que el Señor lo está trayendo. Porque hay que mostrar que el Señor te trajo. Hay que vivir en la fe, Eso. en esa palabra que Dios te dio, por esa palabra que te veniste. Sí. Tenemos que cimentarnos en ella y a veces viene la duda, viene el temor, viene la escasez. Así y entonces cuando tú dices, Señor, ¿qué fue? ¿Dónde cometí el error? Y no es que estemos en el error, simplemente es que estamos siendo probados. Exactamente. Nuestra fidelidad está siendo procesada. Y solamente vamos a permanecer si fue Él que lo dijo. Exacto. Oh my God. Exacto. Esa es la palabra. Sí. Claro. Sí. Rapidito. Cuando pasando un proceso aquí, yo quise dudar. Y en un culto de jóvenes, el Señor usó al pastor Andy. Y me habló el Señor. En primera persona. Una palabra profética de 8 minutos. Guardo el video. Y cuando el pastor me dice de parte de Dios, fui yo el que los traje. Esa palabra me ha mantenido. Con escasez, con lo que sea. Eso me ha mantenido. Amén. Amén. Qué hermoso agarrarse de la palabra. Así es. Acuérdate, nos vamos a recordar que el mundo es hecho por una palabra. Así que si nosotros creemos la palabra, eso va a ser hecho. Así es. Impresionante, Anthony. Amén. Seguimos honrando la vida de tu familia. Amén. Sí. Y sigue honrándole tú. Amén. Dándole el mejor ejemplo, porque tú viste el mejor ejemplo en tu casa. Amén. Me encanta también, Mari, que tu padre no tuvo ese ejemplo, pero no se justificó con, no lo tuve, no me lo dieron, ahora no me toca, no es mi responsabilidad darlo. Exacto. Lo dio aún sin tenerlo. Amén. Así que vamos a seguir nosotros, Anthony, gracias por haber estado con nosotros. Seguimos bendiciendo tu vida. Amén. Y sé que vas a tocar a muchas personas que están ahí con esas decisiones, que no hayan que para dónde agarrar, que hay que orar, hermano. No se vaya por sentimiento, no se desenfoque, porque eso hace que perdamos la unción. Así es. Pues agradecerle a Anthony, muchas gracias, que Dios siga abriendo puertas en su vida y con su familia, creyéndole a Dios y fortaleciendo esa fe siempre. Amén. Gracias a usted por acompañarnos, nos vemos el próximo día. Amén. Gracias. Bendiciones, shalom.